amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven. Recuerden ustedes que todos los viernes de 7 a 8 de la noche estamos aquí precisamente en Tertulia Nocturna. Estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México en el proyecto 2013 y sobre todo Tertulia Nocturna, recuerden ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Y bueno amigos, Tertulia Nocturna tiene un objetivo muy importante que es poder platicar con ustedes y hacer comentarios a través de lo que acontece en las noticias, en los periódicos y bueno, pues siempre hacemos algún comentario muy importante sobre editorial periodística y bueno, pues para nosotros es muy importante. Sobre la mesa tenemos una serie de periódicos como es el Excelsior, Universal, Impacto, La Jornada. Y bueno, pues hace un momento estábamos escuchando en el programa anterior a nuestro compañero Héctor Peña y bueno, pues nos dejó un grave problema porque él habló de los dioses griegos y habló de todos los problemas que se estaban dando en ese mundo de la filosofía espiritual. Y bueno, pues también habló de este gran descubrimiento que se hizo en la pirámide en Teotihuacán hace unas semanas. Se encontró una pieza de aproximadamente unos 85 kilos y que fue depositada pues hace algunos años, probablemente un promedio de unos 1500 años, que debe haber sido sepultada porque pues el tiempo era muy importante y sepultar los restos de personajes. Sin embargo, parece que Héctor nos dejó un conflicto muy importante en el cielo entre los dioses griegos y los dioses mesoamericanos, por lo tanto está lloviendo muy fuertemente en protesta porque en primer lugar el Tlaloc, que se localizó en este lugar, bueno, pues ya le dieron un calificativo de la diosa de las tormentas. Bueno, pues está en estos momentos evidenciándose en este tercer día de lluvia en la Ciudad de México, donde las temperaturas han cambiado muy fuertemente y bueno, pues vemos parte de estos elementos de transformación de la propia naturaleza. Y bueno, pues como dice por ahí uno de nuestros maestros en la radiodifusión, que es el maestro Jacobo Zabludowski, al grano y no estemos dándole vueltas al tema. Y bueno, pues tenemos aquí hoy, amigos, tenemos un hecho muy importante. Está presidiendo la mesa de este día la región más transparente del maestro Carlos Fuentes, que cumple un año exactamente de haberse retirado de este planeta. Y bueno, pues aquí tenemos algunos documentos acerca de este aniversario que desgraciadamente no podemos decir que es festejarlo, no podemos festejar la muerte de alguien, pero sí recordar a uno de los personajes más importantes y trascendentales en la historia político-ideológica de este país y sobre todo el maestro Carlos Fuentes, al que recordamos por sus intervenciones, hablando de historia, hablando de literatura, hablando de los comentarios y recordamos la última etapa, 2 días antes de fallecer, una entrevista que fue presentada en la televisión, haciendo cuestionamientos muy fuertes acerca del que iba a ser el próximo gobierno, en donde pues él daba calificativos muy particulares, en donde pues se cuestionaba la ascensión de un personaje hacia la presidencia de México. Primer aniversario luctuoso. Las cartas abarcan el periodo de 1947 y 1968 y el volumen será presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara por Ignacio Padilla. Fue un escritor renacentista del que todo lo humano le interesaba, dice Gonzalo Celorio. Tuvimos oportunidad de conocer a Gonzalo Celorio a través de su hermana, quien es una mujer muy afectuosa, Carmen Celorio, que hemos tenido oportunidad de platicar con ella y con su hermano, aunque solamente en una ocasión lo saludé en casa de Carmen, pues él habla precisamente. Dice Juan Carlos Talavera, el escritor del periódico Crónica, dice lo siguiente: Carlos Fuentes escribió lo mismo sobre la felicidad que sobre Juan Carlos Onetti y Luis Buñuel, o sobre Leonora Carrington y Hernán Cortés. Hoy se cumple su primer aniversario luctuoso y por un lado Gonzalo Celorio lo recuerda como el escritor ecuménico y renacentista en el que cada humano le era ajeno y lo llamaba el primer y último escritor que logró darle voz a la Ciudad de México en toda su magnitud y polifonía. No quiero leer todos los artículos que están aquí, pero sí recordar al maestro Carlos Fuentes, puesto que para nosotros y muchos de nosotros era un excelente analista politólogo de lo que acontecía en el mundo. Lo mismo
que el maestro Octavio Paz en su momento, en sus grandes programas de Televisa, donde él hacía los comentarios pertinentes presentando a grandes literatos en el mundo, con todo el respeto que me merecen todos aquellos que fueron entrevistados por Carlos Fuentes, pues el señor Octavio Paz, perdón, pues les daba simple y sencillamente, como decimos en México, aquellos que nos están escuchando en los más diversos países, como hace rato escuché de las salutaciones de Venezuela que le hacían a Héctor Peña, pues evidentemente de muchas partes del mundo, hoy siendo el Día Internacional del Internet, en donde hoy tenemos oportunidad en unos cuantos segundos de estar en contacto con más de 240 lugares y países en el mundo, y bueno, pues esto es parte de lo que podemos decir del maestro Carlos Fuentes, y quisiera presentarles a ustedes, pues en la sección de cultura del Universal, que fue presentado esta fotografía para que ustedes vean con la presencia del maestro Carlos Fuentes, y que todos lo recordamos con su extraordinaria sensibilidad en sus comentarios. Gracias. Carlos Fuentes, el origen de la región más transparente. Me voy a permitir abrir al azar cualquiera de las páginas de este documento de Carlos Fuentes, la región más transparente, que lo tengo aquí a la mano, y cualquier, no he elegido una sola, sino, dice lo siguiente: Villa se echó sobre el tren cuando oyó los pitazos. Maicote se salió con el flanco derecho. El ejército se reconcentra en Celaya. Obregón se arrojó al de la locomotora, el ceño férreo, el bigote crispado, a ordenar, atestiguar, inspeccionar las loberas y los trigales inundados y la caballería alineada y la siembra de púas. Los yaquis, sus pañoletas rojas bailando en el viento, invadieron las loberas, armados de fusil y bayoneta. Allí enterrados en el lodo parecían encontrar sus nichos. Gil ordenó a las infanterías el dispositivo de combate. El sol hinchado de crepúsculo y subrayó todo el movimiento, recortó las figuras de hombres y cañones y caballos. La infantería villista ya había ocupado los bordes al frente de las fuerzas de Obregón, y con un aullido descendieron sobre ellas el galope de las primeras cargas villistas. Incendiaba de tensión y relinchos la llanura, sincronizados con el resoplo de los animales y el canto rampante de las espuelas. Los fusiles yaquis tronaron, desplomando jinetes. Enseguida se levantaron verticales las bayonetas, ensartadas hasta el fondo de las barrigas de los caballos, desde el húmedo santuario de las loberas. Una lluvia de sangre y de intestinos bañaban las cabezas de la tropa india, mientras los jinetes villistas caían de las monturas sobre los índices de fierro, brotando de todas las loberas diseminadas por el campo los hombres de Villa. Bueno, recordando al maestro Carlos Fuentes, y lo hacemos aquí en Tertulia Nocturna, y un hombre verdaderamente extraordinario por los comentarios y en las entrevistas que se le hacían permanentemente en todas las televisoras del mundo. Yo recuerdo aquella presentación del maestro Carlos Fuentes en la Academia Española de la Lengua, donde habló en 3 formatos diferentes, y habló del caló mexicano, habló del español, habló también de ciertos elementos del español en España. A unos días de cumplirse un año de su muerte, recordamos al escritor con datos inéditos de su expediente del Centro Mexicano de Escritores, que custodia la Biblioteca Nacional. Cuando Carlos Fuentes obtuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores entre 1956 y 1957, tenía apenas 28 años, pero ya había publicado un libro de cuentos, Los días enmascarados, que salió justo el día que cumplió 26 años, el 11 de noviembre de 1954. También había publicado una gran cantidad de cuentos dispersos en revistas, ensayos y crítica. El que accedió a la beca en esa institución desde Juan Rulfo, terminó de escribir Pedro Páramo y El llano en llamas, donde Juan García Ponce le puso punto final a La casa en la playa. Ya era un escritor potente. A esa edad, Carlos Fuentes tenía muy claro el proyecto de su novela
La región más transparente del aire, que publicó en 1958 con un título más breve, La región más transparente. Y tenía aún más clara su pretensión de convertirse en un importante narrador. Mis intereses se localizan fundamentalmente en el campo de la creación literaria, novela y cuenta. Aspiraba muy alto a escribir la novela nunca escrita en México. A un año de su muerte, ocurrida el 15 de mayo de 2012, revisamos sus dos expedientes del Centro Mexicano de Escritores, allí entre notas periodísticas que dan cuenta de su ascenso como gran intelectual mexicano. Amigos, verdaderamente al traer este libro, La región más transparente, fue porque tuve la gran oportunidad, si me permiten ustedes decirlo de una manera, de ver un reportaje que se hizo precisamente cuando Carlos Fuentes, su esposa, Gabo y muchos otros grandes escritores estaban reunidos precisamente en un centro nocturno, en un cabaret de aquellos que se estilaron durante muchos años en la Ciudad de México y que era el Centro Bohemio. Y ahí donde Tongolele y muchos otros grandes actores de la época se reunían para bailar danzón. Y Carlos Fuentes era uno de ellos, y precisamente en La región más transparente, en la narrativa propia del maestro Carlos Fuentes, nos describe esas hazañas de ir a todos los centros nocturnos, como lo hizo después algunos pintores, de entrevistar a las prostitutas de aquellos lugares, y él narraba precisamente y describía todas las aventuras que se hacían en aquellos centros nocturnos. Bueno, amigos, pues quisiera mencionar para terminar esta sección del maestro Carlos Fuentes, donde dice: Conaculta, cartera del arte. Homenaje a Carlos Fuentes, si ustedes gustan asistir. Primer aniversario luctuoso, mesa redonda de exposición sobre el aniversario de Carlos Fuentes. Participantes: Héctor Aguilar Camín, Gonzalo Celorio, Juan Ramón de la Fuente, Hernán Lara Zavala y Federico Reyes Elores. Moderador: Vicente Quirarte. Sala Manuel M. Ponce, 12 horas, domingo 19 de mayo, Palacio de Bellas Artes. Y ustedes pueden hacer un llamado para esta oportunidad de asistir allí en Avenida Juárez y el Eje Central, en el Centro Histórico, para escuchar a estos hombres que tuvieron la oportunidad de conocer al maestro Carlos Fuentes. Y bueno, pues algunos de nosotros, yo me considero un poseedor de la imagen del maestro Carlos Fuentes, porque durante muchos años estuve grabando pues algunas de las entrevistas, algunos de los comentarios que hacía a través de la televisión, cuando él pues verdaderamente reunía, lo mismo que el maestro Octavio Paz, a muchos hombres intelectuales de este país. Y bueno, pues lamentamos a un año de su muerte a la desaparición de este personaje, pero nos ha dejado, como lo dijo Elenia la Poniatowska, pues recordamos a Carlos y nunca se va a ir porque está presente en sus escritos. Bueno, pues para nosotros, amigos, es muy importante mencionar que las editoriales periodísticas determinan pues algunos de los grandes comentarios de lo que está aconteciendo en estos momentos al cambio de un gobierno. Y bueno, pues yo quisiera mencionar que precisamente en estos días hubo un trabajo de reportaje en la televisión, sobre todo que fueron los de Greenpeace a hacer su presentación directamente en la Torre Estela de Luz, que tiene pues cero problemas, y digo cero problemas porque prácticamente se están haciendo acusaciones de aquellos que hicieron en la Estela de Luz pues una serie de contubernios económicos para aumentar el precio de la Estela de Luz, pero Greenpeace fue a presentar precisamente una gran, ahí lo vemos ya en imagen. Quiero darle las gracias a Aranza porque está interpretando mis comentarios, y ahí tenemos en la Estela de Luz precisamente una gran pancarta, si es que le podemos llamar de esta manera, donde Greenpeace protesta porque en México se va a realizar una serie de actividades con el maíz transgénico. Y bueno, pues la denuncia que se hacen dice lo siguiente: escalan sus protestas. Activistas de la organización ambientalista Greenpeace escalaron ayer la Estela de Luz para desplegar una pancarta sobre la intención de las transnacionales de sembrar maíz transgénico en el país. Vean ustedes qué contraste.
El premio Nobel sobre las investigaciones del maíz lo gana un norteamericano. Y quienes ayudaron a los procesos de trabajo pues fueron investigadores mexicanos que prácticamente les dieron su experiencia sobre lo que estamos hablando, sobre el maíz. Y los mexicanos no tuvieron un solo reconocimiento. Pero en estos momentos pues tenemos un problema muy serio porque no se ha estudiado con profundidad las consecuencias y las secuencias de precisamente de este maíz transgénico, que no sabemos si la mutación obtenida a través del maíz transgénico va a pasar al ser humano. Dice Greenpeace, llamamos a Enrique Peña Nieto a que niegue inmediatamente la siembra del maíz transgénico en nuestro territorio, que protege el maíz nativo, la mesa de los mexicanos. Dijo, megáfono en mano, la coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de la Organización Nacional de las ONG, Aleira Lara. 4 activistas treparon a la estela con poco más de 100 metros de altura después de intentos infructuosos de la policía para impedírselos y ante la mirada perpleja de los transeúntes. Bueno, pues aquí tenemos un elemento de contraste con lo que sucedió en España. Resulta que también Greenpeace pues accedió a la Cámara Baja en España, la Cámara de los Diputados, y hubo un problema muy serio porque ellos subieron al techo directamente de la Cámara de Diputados en España y parece que algunos de ellos pues han sido detenidos sobre el problema de haber subido y parece que violentaron el espacio y sobre todo los elementos de seguridad con la Cámara de Diputados en España. Bueno, pues parece que se les va a aplicar, no saben aún todavía si se les va a aplicar la legislación española por haber violentado el espacio. En México no creemos así que por haberse subido a la Torre de Luz, pues se les vaya a aplicar, pues probablemente solamente una llamada de atención a estos señores. Lara lamentó que el gobierno federal no haya dado hasta el momento ninguna respuesta a la petición de Greenpeace, presentó formalmente en diciembre del año pasado con el apoyo al menos de 30,000 activistas, pero se mostró convencida de que esta acción haría abrir los ojos. Bueno, pues ahí tenemos, sobre todo ahora que está interviniendo, pues algunas ONG en nuestro país y sobre todo por las acciones directamente realizadas por parte del gobierno federal bajo la conducción del señor Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues vamos a pasar a otro elemento en donde pues estamos viendo que una serie de explosiones en el volcán Popocatépetl están causando pues algunos problemas muy serios en la República Mexicana. Y sobre todo por la emisión de gases, y no solamente en la República Mexicana, en la Ciudad de México y en los estados de la República, como son el estado de Morelos, el propio estado de México y sobre todo Puebla, en donde pues las cenizas del volcán han estado llegando, se han aplicado ya llamadas de atención para que en el momento que llegue a caer el polvo emitido por el volcán Popocatépetl sea recogido inmediatamente, que no se permita que se vaya a las coladeras, que se barran los techos de las casas, sobre todo porque esto es un contaminante muy particular a todas las personas que viven cerca del volcán. Dentro de los primeros 10 kilómetros que todos usen cubrebocas para evitar problemas respiratorios y enfermedades hacia el futuro. El gobierno capitalino, bajo vigilancia de la delegación Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa y la delegación Venustiano Carranza, el gobierno del Distrito Federal puso en alerta a todas las dependencias ante la eventual caída de ceniza del volcán Popocatépetl. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, informó que debido al incremento de la alerta amarilla fase 3, su gobierno estará pendiente de las posibles afecciones que puede ocurrir con la caída del material. El riesgo para la ciudad es básicamente por la ceniza. Eso es lo que debemos, pues principalmente tener mucho cuidado, amigos, porque pues prácticamente nosotros estamos en línea recta del volcán Popocatépetl hacia la Ciudad de México. Están entre 35 kilómetros y 45 kilómetros, pues prácticamente como la ciudad de Pompeya, pero esperemos que no sea mayor fuerza la explosión que tenga el Popocatépetl en su momento. Sin embargo, pues estamos viendo algunas de las informaciones periodísticas y televisivas, se está mencionando que ya el magma está a punto de derramarse de la boca del volcán Popocatépetl. No es más que probablemente lo que se llama cuicuili,
en náhuatl y el náhuatl antiguo, pues digo antiguo porque es parte de la recopilación por parte de los lingüistas, de los etnolingüistas, y nos están diciendo que Cuicuili quiere decir gusano rojo. Recordemos el volcán que se encuentra cerca de Ciudad Universitaria, el Xitle, que el Xitle no fue más que una boca de un volcán que estaba prácticamente en la base de lo que fuera el volcán hace millones de años, y ahí hubo una erupción que ahora es lo que cubre prácticamente ese magma ya solidificado, pues la región de lo que ocupa la Panamericana y Ciudad Universitaria. La Ciudad Universitaria está construida sobre el magma de este volcán, el Xitle. Y bueno, pues también hay alertas para las poblaciones cercanas hacia el volcán Popocatépetl. Bueno, vamos a pasar a otra acción, amigos, y sobre todo, pues hay que tener mucho cuidado aquellos que nos estén viendo, que vivan cerca del volcán de Colima o algún otro volcán, pues hay que tener mucho cuidado con respecto a ello. Y aquí está la nota del periódico Crónica, donde dice, está escrita por Isaac Torres Cruz, y la anterior nota está escrita por Yaret de la Rosa, uno en el periódico La Razón y el otro en el periódico Crónica. Mencionarles lo siguiente. Hugo Delgado señala que su proceso de erupción lleva 18 años. Dice que el derrame sería de manera tranquila. Bueno, eso ya nos permite estar un poco más cuidadosos en lo que pudiera suceder en el volcán Popocatépetl, pero además no se está permitiendo que mucha gente que quiere ir a ver la erupción, pues se acerca aproximadamente a 2 kilómetros de distancia. En algunos lugares no se les permite que vayan ascendiendo hacia el volcán. Los científicos tienen su pronóstico sobre qué ocurrirá con el Popocatépetl, diferentes posibilidades. El magma puede asomarse hasta el cráter o bullir en su interior. Lo cierto es que llevan a cabo mediciones para hacer más preciso este diagnóstico y así brindarlo a CENAPRED, que es la coordinadora de información a través del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la República y también la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, amigos, pues vamos a comentar algo que nos parece muy interesante ahora que hay tantos problemas en el sistema educativo nacional, y tenemos un artículo correspondiente de la redacción Campus, sobre todo porque ahora algunos periódicos han publicado una serie de elementos, y en el caso de Milenio Diario logramos conseguir un documento que se llama Campus, fracasa la diversificación de la educación superior. Y esto encontramos que estos periódicos que se han estado publicando cada 15 días en todos los periódicos mexicanos, pues nos dan una cobertura de lo que está sucediendo en el sistema educativo nacional. No así preescolar y primaria, no así secundaria, pero sí algunas instituciones universitarias en preparatorias y facultades nos han permitido conocer algunos de los grandes avances de los sistemas educativos universitarios, y en el caso de Campus, realizado por Milenio Diario, del jueves 16 de mayo de 2013, voy a acercarme a una entrevista y a un comentario que se hizo acerca del rector de la universidad, Benito Juárez, sobre todo acompañando a la activista Camila Vallejo, dirigente de la Federación Estudiantes de la Universidad de Chile. Montó guardia en honor ante el busto de Salvador Allende en el edificio carolingio de la Benemérita Universidad. Vallejo Dowling conoció los avances de la Universidad Pública de México, especialmente de la Universidad de México. La activista chilena expuso ante la comunidad la institución la problemática de la educación superior en su país, y a su vez conoció la historia e instalaciones de la Casa de los Estudios Benito Juárez de la Universidad Poblana. Camila Vallejo, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, convocó a la solidaridad y unidad de los pueblos latinoamericanos en torno a la defensa de la gratuidad y calidad de las instituciones públicas de la educación superior. Lucha por la cual encabezó un movimiento multitudinario en su país en 2011 con la adhesión de 1.250.000 simpatizantes. Aquí estuvo precisamente esta joven, que a mí me parece en su participación, Camila Vallejo, estuvo aquí en México precisamente durante el movimiento del 132,
que el movimiento 132 acaba de cumplir exactamente un año de haberse realizado algunas de las actividades y que estoy buscando precisamente este documento en donde aparecen los comentarios de algunos de los periodistas que nos hablan y cuestionan el movimiento 132, pero lo dejaremos para después. Dice, en el auditorio complejo cultural del centro universitario, donde fue recibida por entusiasmo por miles de jóvenes allí congregados a quienes agradeció el recibimiento, aunque con una lluvia de ceniza y un volcán a punto de erupción, de acuerdo a lo que está aconteciendo en Puebla. La actividad estudiantil impartió la activista estudiantil impartió la conferencia La importancia de la educación pública como obligación del Estado, una perspectiva de América Latina desde los otros campos. Tras dar la bienvenida a la destacada defensora de la educación gratuita y de calidad, el rector Alfonso Esparza Ortiz afirmó: soy un firme convencido de que los estudiantes que reciben una educación de calidad contribuyen a transformar el mundo para convertirlo en un ámbito de desarrollo humano. Bueno, Camila, pues es una joven bella que ahora, según tenemos alguna de las informaciones, va a competir próximamente para convertirse en senadora, diputada primero en su país, y posteriormente sabemos que es de las jóvenes que tienen pues una posición muy particular de acuerdo a su prestigio internacional. Vallejo Dowling se reunió con alumnos de la preparatoria Enrique Cabreras Barroso, donde después de sostener un encuentro con el rector Alfonso Esparza Ortiz en las oficinas universitarias, se reunió con los estudiantes con una universidad con más de 400 años de historia. Bueno, pues es parte de lo que nosotros conocemos. Aquí hubo protestas de algunas personas cuando vino a hablar con el movimiento 132 en nuestro país. Y bueno, pues también algunas actividades que se están dando en nuestro país, que lo trataremos más adelante en otros programas, la revisión de la llamada reformas estructurales, la reforma educativa en el país, y que bueno, pues de reforma educativa hasta este momento hay grandes manifestaciones en el estado de Michoacán, en Chiapas y en Guerrero, y sobre todo en Oaxaca, donde en estos momentos en la Ciudad de México tenemos un promedio de 3,000 educadores que han venido a manifestarse a la Ciudad de México porque no están de acuerdo con los proyectos del gobierno federal acerca de la reforma educativa, pero ya tendremos tiempo para hacer algunos comentarios. Bueno, pasamos a otro punto que me parece muy interesante y sí quisiera retomarlo, porque cuando hay alguien que excede el poder que obtiene alguien de su familia, pues con la mano en la cintura cometen una serie de errores. Voy a leer lo que dice el periódico La Razón. Suspendidos mientras se investiga. Caen 4 directivos por el caso de Lady Profeco. Quizá algunos de ustedes que nos están viendo allá en otros países, en los 5 continentes, pues no sepan lo que pasó y por qué se le dice Lady Profeco. Lady Profeco es una mujer que ha tenido muchos problemas, y sobre todo esta Lady Profeco, para empezar, en primer lugar, pues cuando alguien cree tener poder en algunos lugares, encontramos a una mujer confirmado, cerraron el restaurante Máximo Bistrov, orden de Andrea, la hija de su jefe. Y bueno, pues tenemos este problema en primer lugar porque una joven quien su padre fue directivo, digo fue directivo, porque ya el presidente Enrique Peña Nieto determinó la suspensión de este personaje. Dice, procurador libra sanción, la Secretaría suspende a 4 de la Profeco, titular se queda. Hasta este momento, y estamos hablando del viernes 10 de mayo, la dependencia no encontró elementos contra Benítez, sancionados un subprocurador, 2 directores y un jefe de departamento. Aquí tenemos que la señorita llega a un restaurante, pide que le asignen una mesa, le dicen que en estos momentos no hay mesa de asignación porque todo está ocupado, que ahí hay para poder asistir a tomar un simple café, pues hay que solicitarlo semanas antes porque es un lugar muy concurrido. Entonces, como la señorita es la hija de un procurador,
Se le hace fácil, hace una llamada telefónica, vienen investigadores y clausuran el lugar. Hasta ese momento, dice, en la Secretaría de la Función Pública anuncia la suspensión de 4 funcionarios de la Profeco. No hay elementos para suspender al titular. Pero conforme van pasando los días, dice el siguiente periódico, Crónica, jueves 16 de mayo. Enrique Peña Nieto ordenó el cese de Benítez Treviño. El escándalo de la hija del hoy ex procurador en un restaurante dañó imagen y prestigio de la Profeco, expresa Osorio Chong, quien es el secretario de Gobernación. Y aquí estamos viendo algunas de las imágenes con el padre que se está señalando en estos momentos, que era el subprocurador, que el presidente Enrique Peña Nieto determina la suspensión de este personaje. Dice, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó ayer el cese de Humberto Benítez Treviño como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor como consecuencia del escándalo que propició y protagonizó Andrea Benítez, su hija, quien exigió la clausura de un restaurante, demanda que atendieron funcionarios de Profeco. Y ahí está, en el propio poder está la crucifixión, si lo podemos decir de una manera. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos hijos que no saben ubicarse en contexto y nos hacen causar pues la profesión y el trabajo. Y bueno, pues aquí tenemos a este hombre que durante muchos años laboró en otras instituciones, suspendido por un exceso de poder de la hija. Y bueno, pues hasta ahí dejamos este comentario porque verdaderamente no vale la pena. Simple y sencillamente vamos a pasar a otro también muy, muy delicado, en donde aparece pues una señora que también cree tener influencias y es una señora que amenaza a los policías después de atropellar a una mujer. Y se va complicando pues muy seriamente esto porque la señora iba tomada, va manejando, llega hacia las calles de San Luis Potosí, hay un choque, hay un pleito, pero dentro de ese choque se lleva a una señora de 50 años de edad y dice así, la Lady de la Roma, un Porsche con placas 515 YJJ era conducido a exceso de velocidad por las calles de San Luis Potosí. ¿Quién es esta señora? Pues dice que pues iba conduciendo un Alfa 3 y un Apollo Alfa 3. Los gritos de aquellas mujeres hicieron que todos los que estaban cerca voltearan a ver qué sucedía. A mí no me toques, y suelta un calificativo fuerte, no lo digo, porque te metes en un problema, y yo lo corrijo porque dice un término fuerte aquí. Decía mientras manoteaba a un policía que trataba de detenerla, pues en su Porsche Boxer convertible acababa de atropellar a una señora en la colonia Roma. Eran las 7:30 de la mañana de este jueves. Dalia Ortega de la Vega y su amiga Mayra Carballo Pereira se tambaleaban por la borrachera que traían. Aún así, amenazaron a los agentes Óscar Ayala y Héctor Romero, pues dijeron que eran muy cercanas a 2 altos mandos de la policía y a un directivo de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues aquí estamos viendo las imágenes de estas 2 mujeres y es de lamentarse porque conforme pasan los días, pues vamos leyendo en los periódicos la problemática en la que entraron estas mujeres y ahora resulta, después de varios días, que pues el problema fue a mayores porque la persona atropellada muere en la clínica donde estaba recluida. Y esto pues hace penalizar a esta mujer de un simple accidente a homicidio imprudencial. Hace 3 años Dalia, la conductora que atropella a esta mujer, estuvo detenida acusada de viajar en un auto robado y usar tarjetas clonadas. Bueno, pues a la mujer cada día se le complica. A Dalia Ortega, de 40 años, y Mayra Carballo, de 30. Bueno, a la mujer que la acompañaba la dejan en libertad, pero a ella la llevan directamente a la delegación y ahora está purgando su pena porque le va a ir muy mal en los próximos días, puesto que ya el juez va a determinar cuál va a ser la acción con esta mujer. Pero hay algo que me llama la atención, amigos, que también sucede algo que pues es muy complicado, muy problemático, porque solamente voy a leer lo que dice sábado 11 de mayo y lunes 13 de mayo, que está publicado en el periódico La Razón, y sobre todo
algo que nos llamó mucho la atención porque matan al hijo de Malcolm X, era un joven estudiante de 23 años que llega a la Ciudad de México y de repente con unos amigos se les ocurre ir a tomar pues un refresco, una cerveza y entran a un bar. Y en ese bar pues le entregaron una tarjeta para que fuera acompañado de varias pues acompañantes de varias mujeres que trabajan por ahí en los hoteles cercanos y pues trabajan en el teatro. Y resulta que este personaje, Malcolm Latif Shabazz, se negó a pagar una cuenta de $1,200 en el bar Palace en lo que querían cobrarle los meseros. Pues ahí está el problema, amigos, porque una cerveza no cuesta 280 pesos. Y resulta que invitan a estas amigas, aquí tenemos ya la imagen de este bar, en donde pues se ha dado a conocer por lo que aconteció en la muerte de Malcolm X. Ustedes saben que Malcolm X pues es precisamente uno de los grandes líderes en los Estados Unidos, de los grandes movimientos afroamericanos en la búsqueda del proceso de liberación afroamericana. Y Malcolm X es asesinado precisamente cuando estaba de activista y estaba ofreciendo un discurso en el centro donde él participaba. Bueno, pues años después, su nieto de 22 años, Malcolm Latif Shabazz, viene a divertirse y resulta de que a este personaje, pues a la hora que le cobran, pues él no acepta el pago de ello y entonces intervienen pues los meseros, dan la orden, ahora sabemos en los periódicos que se ha publicado por la administradora del local, que cobren a como dé lugar, lo golpean, lo patean, le dan golpes con un bastón de madera y el señor lo llevan inmediatamente al hospital y muere en el hospital. A mí me parece que esto va a resultar en un problema político internacional, porque nosotros sabemos que la Embajada de Estados Unidos y los norteamericanos pues defienden a sus connacionales, no importa el color y la raza a la que corresponden en los Estados Unidos. Y estamos viendo en donde se dice los responsables, los sujetos que se dedican a la distribución de estupefacientes surgen a pequeños vendedores en Chihuahua. Eduardo Alejandro Holguín Gaesa, Ramón Enrique de la Rosa identifican a los asesinos de este personaje. Su abuelo, de nombre Malcolm Little, conocido como Malcolm X, nació en Nebraska, en Estados Unidos, el 19 de mayo de 1925. Fue activista por los derechos afroamericanos, orador y ministro religioso. Tuvo 6 hijos. Kivan, nacida en 1960, es la madre de Malcolm Shabazz. Fue asesinado el 21 de febrero de 1965 cuando daba un discurso en Nueva York. Y bueno, pues ahora resulta que esto se va a convertir en un problema no solamente nacional, sino un problema internacional, porque evidentemente la Embajada de los Estados Unidos va a intervenir para las aclaraciones y van a pedir evidentemente la extradición de estos personajes que cometieron el asesinato, y la verdad es que les va a ir muy mal porque los movimientos afroamericanos son muy fuertes en los Estados Unidos, sobre todo sabemos cuando en los movimientos de John F. Kennedy y los hermanos Kennedy, cuando defendieron sobre todo a muchos de los afroamericanos que quisieron ingresar a las universidades, los asesinatos que se dieron. Y bueno, pues sabemos estas luchas del apartheid, como se utiliza en Sudáfrica, y que prácticamente los Estados Unidos vivieron sumidos durante muchos años, prácticamente cerca de 200 años después de la independencia, pues empezaron a darse problemas muy serios con la muerte de muchos pues afroamericanos en base a la discriminación. Bueno, pues hasta ahí dejamos este tema, pero también encontramos algo muy importante, amigos, que quisiera comentar antes de terminar esta sección del programa, en donde pues la primera página, y quiero que vean ustedes esta sección de este folleto que fue publicado en el periódico La Razón, donde aparece la venta de las cartas de Marilyn Monroe, Poe, Freud y muchos otros personajes que han tenido
pues una trascendencia muy importante en la historia del mundo, y quisiera mencionar pues la venta de los tesoros de los escritos de personajes como Marilyn Monroe, John Lennon, Paul McCartney, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso y Salvador Dalí. Y voy a mencionar pues algunos de estos personajes, y sobre todo la venta de las cartas que se van a realizar en un centro muy importante, donde la caligrafía y los análisis que se están haciendo, para que ustedes se den cuenta, la venta de una de las cartas que se llamó una carta de un padre a su hijo, cuando hace un análisis muy importante, dice: fue subastada en Christie's y quintuplicó el precio estimado, explica el hallazgo de la doble hélice del ADN antes de su publicación en Nature. La carta de un padre a su hijo tiene siempre un valor emocional, pero cuando se trata de una misiva en la que un futuro premio Nobel explica en qué consiste un descubrimiento a su hijo de 12 años, tiene tras de sí un tesoro de 5 millones de dólares. Eso se determinó el 10 de abril pasado, cuando Christie's vendió la carta del Premio Nobel de Medicina de 1962 en un precio récord, $5.300.000, unos 68 millones de pesos. En ese documento, Francis Crick, uno de los 3 científicos que descubrió el ADN, estaba compuesto de 2 hélices, relataba a su hijo Michael en una carta fechada el 19 de marzo de 1953, lo que su descubrimiento implicaba. Es interesante, y por eso lo he querido mencionar, porque ahorita que estamos viendo las imágenes de Marilyn Monroe, a la venta el tesoro caligráfico de Monroe, Freud y Einstein. Una colección de 3,000 manuscritos será vendida durante 2 años. Los precios arrancan de $200 y $300,000. Algunos manuscritos los hallaron por casualidad. La carta suicida de Marilyn Monroe a su mentor Lee Strasberg, la de John Lennon a Paul McCartney poco antes de la desintegración de los Beatles, y la del expresidente de Estados Unidos David Eisenhower a su esposa durante la Segunda Guerra Mundial, son parte de una subasta de 250 documentos que se efectuará el 30 de mayo a través de Internet. Bueno, ya saben ustedes, si les interesa adquirir alguna carta, pues pueden ustedes contactarse con Internet el 30 de mayo para que entren a la subasta. Estas misivas se suman a las 300 que se vendieron en diciembre de 2012 y que forman parte de la propiedad de un distinguido coleccionista privado americano cuya identidad es desconocida y que está conformada por 3,000 epístolas de un conjunto que tiene un valor de 8 millones de dólares y que se irán sacando a la venta durante 2 años a través del sitio History. Es una colección que integra nombres como Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Napoleón, el rey Enrique II de Inglaterra, Mahatma Gandhi, Karl Marx, Joseph Conrad, Emily Dickinson, Ernest Hemingway. Bueno, hablando de Ernest Hemingway, es muy interesante porque recuerdo que hace un año aproximadamente una amiga llegó y me dijo: Carlos, quiero entregarte y regalarte unos libros en los cuales estaba una autobiografía de Ernest Hemingway, y verdaderamente, por quien doblan las campanas, son los pues documentos que nos han dejado personajes extraordinarios a través de la historia. Y dice quiénes son. Pues Enrique Serna escribe un documento que se llama El hombre con Minotauro en el pecho. Voy a contar la historia del niño que pidió un autógrafo a Picasso. Como todo el mundo sabe, a principios de los años 50, Picasso vivía en Cannes y todas las mañanas tomaba el sol en la playa de California. Su pasatiempo favorito era jugar con los niños que hacían castillos en la arena. Un artista y un turista, notando cuando disfrutaba la campaña, observaron cómo disfrutaba la compañía infantil. Envió a su hijo a pedirle un autógrafo. Tras oír la petición del niño, Picasso miró con desprecio al hombre que lo usaba como intermediario. Si algo detestaba de la fama era que la gente comprara o comparara o comprara su firma y no sus cuadros. Fingiéndose cautivo por la gracia del niño, solicitó al padre que le permitiera llevarlo a su estudio para obsequiarle un dibujo. El turista no dio su consentimiento
de 1000 amores y media hora después vio regresar a su hijo con un minotauro tatuado en el pecho. Picasso le había concedido la firma que tanto anhelaba, pero impresa en la piel del niño para impedirle comerciar con ella. Bueno, me parece muy interesante lo que hizo Picasso, y de Picasso se pueden contar muchas anécdotas, porque una de ellas está precisamente, y tuve la oportunidad de conocer a un analista hace aproximadamente unos 30 años, que tuve la oportunidad de ir al Palacio de Bellas Artes a escuchar una conferencia sobre Diego Rivera. Y ahí, en esa conferencia, pues uno de los comentaristas habló de la anécdota entre Picasso y Diego Rivera. Resulta que en aquella época, ya por los años 1910-1914, Diego Rivera estaba en Francia, y ahí tuvieron pues la reunión de los grandes pintores de aquella época, y sobre todo los llamados principales cubistas de su época. Hay quien habla de que el creador del cubismo es Picasso y el inventor del cubismo es Diego Rivera. ¿Por qué? Porque tenían una pugna muy particular en esos momentos, y la pugna era una mujer. Y esa mujer pues era la pareja de Diego Rivera, quien esta Angelina Beloff era pues la pareja de Diego Rivera en aquellos momentos, y estaban pasando un mal momento porque Diego Rivera ya no recibía la beca que recibía del gobierno de México, porque el presidente Porfirio Díaz lo había mandado a estudiar a Francia, y él recibía permanentemente cada mes la beca que le otorgaba el gobierno, pero se atravesó la Revolución Mexicana y se quedó a vivir en Francia, allá en Montparnasse, y resulta de que no tenían dinero para alimentarse. Entonces se reunía la bohemia con Picasso, Diego Rivera, Angelina Beloff y muchos otros pintores, Modigliani en su momento. Entonces, pues el pícaro de Picasso andaba tras de Angelina Beloff, lo supo Diego Rivera, y estuvo a punto de darle un balazo a Diego Rivera porque era muy temperamental. Ustedes saben, como la gente de Guanajuato. Y bueno, pues ya sabemos que pues el abuelo de Diego Rivera había participado en la guerra de intervención contra los franceses y había sido un coronel muy afamado dentro del movimiento militarista de aquella época en defensa del territorio nacional. Bueno, pues eso es lo que nos cuenta este personaje, y acabamos de leer lo que el hombre con el minotauro en el pecho, en un escrito y la firma de Picasso a un niño. Bueno, pues iba a ser un poco difícil que este hombre le quitara la piel al niño para que después vendiera este proyecto, que hubieran sido millones en estos momentos después de haber conservado la firma de Picasso. Bueno, pues esto es parte de lo que nosotros conocemos en estas letras millonarias, que pues permanentemente los días sábados pues sale precisamente un folletín en algunos de los periódicos, porque nos permiten conocer los elementos de la cultura, no solamente nacional, sino internacional, y agradecemos y felicitamos como siempre a los periódicos, en el caso de La Razón, y sobre todo, pues aquellos, y vamos a comentar ya para finalizar, creo que nos faltan solamente 2 minutos para terminar, y quiero mencionar que en el periódico La Cultura, pues salió en Expresiones, 150 aniversario, recuerdan la otra batalla de Puebla. El sitio del ejército francés a la ciudad poblana marcó el inicio del segundo imperio en el país. Pero comentábamos hace precisamente unos días que cuál fue el hecho de 150 años después, el 17 de mayo de 1863, las fuerzas militares mexicanas fueron derrotadas después de la batalla del 5 de mayo en Puebla, donde los mexicanos derrotan a los franceses. Pero también hay algo muy importante que tenemos que hacer referencia. El ejército mexicano derrota a la legión extranjera en la batalla de Camarón o la batalla de Camerún. Tal y como se menciona en la zona de Veracruz, hay un panteón donde están sepultados muchos de los personajes que intervinieron en esta guerra francesa para atraer a un emperador como Maximiliano. Pero lo que decía en la sesión pasada es precisamente que en los Estados Unidos, en Washington, el 5 de mayo es una fecha a conmemorar por el presidente de los Estados Unidos, y sobre todo el gabinete de los Estados Unidos, que se hace una gran fiesta en California y en Washington. Pero ¿saben ustedes por qué lo festejan en Washington? Porque precisamente el ejército
francés venía a detener el movimiento expansionista de los norteamericanos. Probablemente si hubieran sido apoyados con mucha fuerza, hubieran penetrado a los Estados Unidos en esta invasión por parte del ejército francés mandado por Napoleón III, pero no aconteció así, sino que más adelante, ya en plena Revolución Mexicana, Francisco Villa sí ataca los Estados Unidos, y bueno, pues es parte de los anecdotarios. Bueno, amigos, pues ha terminado de hecho nuestro programa. Queremos darle las gracias a Aranza. Quedan pues muchos comentarios a través de la editorial periodística, y bueno, pues les agradecemos a ustedes, como todos los viernes de 7 a 8 de la noche, tertulia nocturna. Hoy no hemos tenido desde hace varios días invitados para comentar algunas de las noticias nacionales e internacionales, y recuerden ustedes, todos los lunes de 6 a 7 de la noche, pues estamos en Alternativa México con invitados. Estamos esperando que llegue nuestro coordinador para hablar del 15M en España. Si nos están viendo en estos momentos en España, les vamos a avisar en qué momento vamos a continuar con estas pláticas en las entrevistas del 15M. Felicitamos al 15M porque acaban de cumplir 2 años. Ellos siempre nos envían felicitaciones para el movimiento 132 en México. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de platicar en el próximo programa a través de estas entrevistas internacionales con el 15M en España, y pues hablaremos de un tema muy importante. El dictador Franco y la monarquía española, para hacer un análisis desde España y México sobre estos acontecimientos y un poco hablar de lo que está pasando la monarquía en España, con todo el respeto que nos merece, pero también es importante conocer las otras opiniones detrás del mundo. Pues les agradecemos a ustedes su presencia. Solamente puedo decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. De aquí, desde la Ciudad de México, Proyecto 2013, se despide de ustedes Aranza, quien es nuestra técnico que nos puso imágenes para enriquecer este programa, y les agradezco mucho. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo. Nos vemos el próximo lunes, y la próxima semana, recuerden ustedes, Conciencia Planetaria Internacional de 5 a 9 de la noche, los miércoles de 5 a 9 a través de nuestros proyectos 2013. Gracias, amigos, hasta el próximo lunes.